Buenos días, que Dios te bendiga. Te damos gracias por estar en contacto con nosotros en esta mañana tan hermosa y preciosa que el Señor ha preparado para nosotros, para los que queremos conocer más de Él y conocer más de su palabra, para poder entender todas las cosas que suceden y cómo, Señor, podemos sostenernos en medio de todas las pruebas. Soy el pastor Manuel Vela y este es tu canal de Camino al Padre. Te recordamos que en este canal encontrarás otros mensajes que también te ayudarán a formarte y estructurar tu vida para que tengas un destino feliz, perfecto y lleno de gloria, como el que Dios ha preparado para todos aquellos que escuchan su voz y aplican su palabra. En el día de hoy, como ves, estamos tratando y vamos a tratar un tema muy interesante. Se trata de ¿por qué para Él? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Siempre desde que tengo conocimiento he oído a muchas personas decir, ¿por qué tengo que someterme a Dios? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué y para qué tengo que hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? Son preguntas que la gente se hace. ¿Por qué no puedo ser yo mismo? ¿Por qué no puedo vivir conforme a mis pensamientos? ¿Por qué es mi criterio y no el tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué? Pero sabes, hay una respuesta muy clara. Dios nos creó y nos preparó para que fuéramos para Él. No nos preparó para otra cosa, sino para que fuéramos para Él. Tal vez no entiendas por qué fue así, pero la realidad es que el pecado que hubo en el cielo provocó que Dios utilizara otra forma nueva de poder preparar un pueblo para sí. Y entonces, como Él es el creador, pues nos creó, pero nos dio algo importante, que fue el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que Dios nos dio y que nos permite decidir qué queremos hacer. Si queremos estar con Dios o no estar con Él. Si queremos hacer lo bueno o no queremos hacer lo bueno. Si queremos tomar una decisión o no tomarla. Si queremos hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Ese es el libre albedrío y lo hizo por amor. Por amor, porque Él quiere que seamos de Él. Y Él podía habernos creado como el hombre crea un robot que lo obedece en lo absoluto, lo dirige por teledirección y por sistemas digitálicos y a través de ultraondas y por computación. Él podía haber hecho eso, porque para Él no hay nada imposible. La creación, de hecho, todas las cosas fueron creadas por Él. Y por tanto, Él podía haber hecho eso con el hombre, pero no lo quiso así, porque quiere un amor genuino, porque Dios es amor y Él necesita un amor genuino, y aunque el amor genuino es el que se entrega espontáneamente, no el que se entrega obligadamente. La vida de muchas personas que han tomado a mujeres de forma obligada no han tenido una correspondencia en lo que buscaban. Buscaban satisfacer una necesidad interna que tiene el ser humano y no la han conseguido, porque por obligación no se consigue nada bueno. Lo bueno todo es espontáneo. Por eso es que el Señor busca la espontaneidad del hombre. Pero es importante entender por qué somos para Él. Por qué el amor de Él nos enseña el por qué somos para Él. Y por qué Él trata todo el tiempo de que tú y yo seamos para Él. Es por amor a su creación, por amor a ti. Sabes, el hombre cuando se autocontrola, toma decisiones que pueden ser fatales. El hombre está buscando siempre la independencia y le llama la libertad al querer vivir sin que nadie te gobierne. Pero eso es imposible. La realidad es que si no te gobierna Dios, te va a gobernar Satanás. Porque este mundo tiene un poder espiritual muy claro y definido en las dos partes. Y solo Dios puede cubrirte, darte una cobertura que te permita que Satanás no toque tu vida.
Pero si tú te apartas del Señor, entonces, ¿quién te va a proteger? La protección se pierde de inmediato y el enemigo de las almas toma el control. Desde los primeros tiempos de la creación, el Señor puso al hombre ante una primera prueba. Le entregó el mando de su vida. Adán y Eva vivieron en un periodo de inocencia, mas el Señor le enseñó que todas las cosas no estarían bien, que habían cosas que no debían hacer para evitar tener problemas. Y aún así, el hombre, cuando se dio cuenta que tenía el libre albedrío, pensó que podía ser igual a Dios. Y Satanás engañó a Adán y Eva con ese tema. Ustedes pueden ser igual a Dios. Y así cayeron de aquel momento y de aquel periodo y de aquel lugar tan maravilloso que Dios había creado. El Edén, donde no faltaba de nada, donde la paz, la felicidad, la tranquilidad, los animales eran perfectos. No había ninguna enfermedad, no había nada que dañara al ser humano, ni siquiera por alguna casualidad, ni por incidente. Pero el pecado lo echa todo a perder, pues cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos en pecado. El no ser la voluntad de Dios es pecado en todos sus elementos. Y cuando eso va increciendo, provoca de una forma espiritual que la tierra responda contaminándose. Y la misma palabra de Dios, en la dispensación que le siguió la inocencia, fue la dispensación de la conciencia, la dispensación de la autodeterminación. El Señor le enseñó al hombre qué era lo bueno y qué era lo malo. Y le enseñó desde un principio a que si hacía lo malo, pues tendría problemas, porque habrían consecuencias. No porque Él la va a imponer, sino porque ellas están establecidas en el mundo espiritual. El mundo espiritual responde al pecado, dañando todo lo que está a su alrededor. Y el hombre tuvo la posibilidad de autocontrolarse, de autodeterminarse, la famosa autodeterminación o libertad completa. Y así transcurrieron más de 1000 años, en que el hombre se dirigió. ¿Y qué pasó? Que cada cual, según su pensamiento, así establecía las condiciones de vida a su alrededor. Porque ese es el hombre. Nosotros pensamos cada cual de forma diferente. Lo que yo pienso que es bueno, a lo mejor para otro es malo. Lo que yo pienso que puedo hacer y que para mí es felicidad, pues para otro puede ser tristeza. Entonces, no hay un equilibrio. No existe un equilibrio real cuando el hombre es el que lo determina todo. Por eso es que el mismo hombre ha tenido que ponerse leyes para controlar y disciplinarse, para poder limitar la forma de actuar y la forma de pensar y de aplicar los conocimientos de forma arbitraria. En aquella dispensación de la conciencia, el hombre, ya digo, durante 1000 años se pudo gobernar. ¿Y cómo terminó todo aquello? Pues en una violencia extrema, porque todo el mundo imponía la fuerza, se quería imponer por la fuerza, como no habían leyes, ni había gobierno que dirigiera a los demás. Entonces cada uno ponía su ley a su manera. La violencia, la lujuria, las aberraciones sexuales de todo tipo. Llegó el momento tan trágico en que la tierra se corrompió. Y así lo dice la palabra, que la tierra se corrompió de tal manera que hasta los mismos ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres y hasta tuvieron hijos. Fue terrible aquello. Y al Señor no le quedó otro remedio, porque ya no había forma de dar marcha atrás. No le quedó otro remedio que terminar con aquella sociedad. Y así desapareció la sociedad humana que vivió en los primeros 1000 años bajo un diluvio de agua. Sumergido todo ser viviente y todo murió y desapareció. Solamente 8 personas sobrevivieron, porque quiero decirte que siempre ha habido un remanente fiel. Personas que han entendido las cosas de Dios, que han entendido que en realidad las cosas que parecen ser controles de Dios no son tales controles, sino son consejos que nos permiten andar por un camino donde la felicidad nos va a acompañar, donde el gozo nos va a acompañar, donde la solución de los problemas está presente, donde cualquier cosa puede terminar
en una bendición, no en una maldición como desdichadamente está ocurriendo hoy en día. Por eso siempre hubo un remanente fiel, personas que vieron un poco más allá de lo que veían los demás. Y ese remanente fiel fue Noé y su familia. Ellos fueron los únicos que se salvaron del diluvio, porque tuvieron la fe y creyeron que lo que Dios estaba diciendo iba a ocurrir. Porque Dios avisa con antelación. Esa es una forma de presentar el amor de Dios, que Él nos avisa, nos enseña que las cosas que vamos a hacer cuando no las hacemos como Él dice que lo hagamos, nos van a salir mal. Él podía obligarnos a hacer las cosas, pero no lo hace. Por eso nosotros hoy estamos aquí, porque quiero que tú entiendas estas cosas para que puedas comprender por qué y para qué Dios te ha llamado. La palabra está en Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36. Y dice la palabra: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él creó todo lo que existe. No existe absolutamente nada que puedan ver nuestros ojos naturales que Él no haya creado. Inclusive lo que no vemos, lo espiritual, lo creó todo. Y lo creó para Él. Cuando alguien crea algo, le da un objetivo. Nadie crea cosas por gusto y así para ver. No, eso no existe. Y cuando uno crea algo con objetivo, pues lo prueba. Hoy en día una de las cosas que se está tratando de crear con un objetivo muy claro, y por supuesto las tiene que probar, son las vacunas contra el virus, el COVID-19. Pero esa creación necesita un tiempo y necesita una prueba para tener seguridad y confianza de que va a dar resultado. Eso mismo es lo que hace Dios. Dios nos creó para Él, pero no podemos entrar en el reino de Dios sin que Él tenga la seguridad de que estamos preparados para habitar en el reino de los cielos y en el reino de Dios. Tenemos que recordar que Dios es absolutamente santo, el único, absolutamente santo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso quiere decir que el pecado lo hace alejarse. El pecado es como una enfermedad, como una infección, como este virus que lo quiere atacar. Y entonces Él se aleja del pecado. Y al alejarse del pecado, pues sencillamente el pecador, el que comete este pecado, se queda sin la cobertura de Dios. Y al quedarte sin la cobertura de Dios, pues ¿qué puedes esperar? Que venga el otro, porque Él es lo que está esperando eso. Satanás existe, Satanás es real. Los ejércitos de Satanás son reales, son demonios. Y son multitudes, millones, que están preparados para hacer daño, para destruir, para matar, para robar, para deshacer la obra de Dios. Y para que tú termines en el infierno, porque te voy a decir, ese es el problema. El problema final de todo esto es que si no hacemos la voluntad de Dios, al final del camino nos espera una eternidad de la cual nos estaremos arrepintiendo. Todos aquellos que no logren entrar al reino de Dios se estarán arrepintiendo, pero no lograrán nada porque no hay marcha atrás. La solución del problema está ahora en entender esto que estamos hablando, que nosotros no podemos autocontrolar y que la libertad verdadera no existe. Nadie tiene libertad total, porque el que no quiere ser esclavo de Dios, pues se convierte en esclavo de Satanás. Y Satanás gobierna, y Satanás tiene poder para gobernar al hombre. No existe ningún hombre, ningún humano que pueda oponerse a Satanás. Eso es falso. El hombre que se puede oponer a Satanás es porque Dios lo está cubriendo, porque el Espíritu Santo que está en él lo está protegiendo, porque contra ese sí no hay quien pueda.
Pero contra el hombre natural todo puede. Y por eso las cosas no te salen bien. Por eso tienen muchos problemas que no saben de dónde vienen. Por eso el hombre vive hablando de accidentes, vive hablando de la suerte, vive hablando de la mala suerte, vive hablando de que los demás son malos. Y por eso es que él está mal. Porque no entienden ni comprenden la palabra de Dios. Porque de él, como dice esta palabra, sale todo. Por eso que dice, porque de él, viene de él todas las cosas. Toda la creación fue de él. Él la creó con su palabra. En la palabra de Dios hay poder para hacer cualquier cosa. Por eso es importante que tú entiendas estas cosas. Porque es el momento. Este es un tiempo difícil que está pasando el hombre. Pero ni siquiera sabe por qué lo está pasando. Porque no puede entender que todas las cosas que suceden en la tierra tienen un origen espiritual. Y ese origen espiritual es el estar apartado de Dios. Ese origen espiritual es el no hacer la voluntad de Dios. Ese origen espiritual es el pecado que cometemos cuando no queremos creer en la palabra de Dios y le creemos a la palabra de la prensa, de la radio, de la televisión, de todo el mundo, menos la palabra de Dios. Creemos en nuestra palabra, que es lo peor que hace el hombre, porque el hombre en su orgullo quiere ser como Dios, y como quiere ser como Dios, hasta cree en él mismo. Ya no cree no solamente en los demás, sino que cree en él mismo. Y por eso cree que todo lo que hacen los demás está mal, lo que está bien es él. Y ahí vienen los errores, ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades, porque la tierra se contamina. Y el Señor nos habla de estas cosas. Por eso el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que en Él y solo en Él hay posibilidad. Dios creó todas las cosas. Dios creó todo lo que tú ves y creó lo espiritual. Porque lo espiritual es lo primero. Antes que nadie existiera, existía ya lo espiritual. El mundo espiritual fue creado primeramente. Y lo creó Dios. Y lo creó para bien. Lo creó para que todas las cosas fueran maravillosas. Lo creó para que hubiera paz, hubiera tranquilidad, hubiera armonía. Para que nadie tuviera necesidad. Lo creó para que no existieran enfermedades ni problemas, ni económicos, ni familiares, ni de ninguna índole. Lo creó para que el hombre pudiera convivir con él en su reino, donde lo único que hay es gozo y alegría, paz y satisfacción, amor. No hay otra cosa. No hay de qué preocuparse. Por eso lo creó. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está más claro que todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso cuando nosotros no entendemos que tenemos que llevar una vida para Él, empezamos a cometer errores, empezamos a ver dificultades en nuestro camino, empezamos a encontrarnos con situaciones inesperadas que no pensamos que iban a suceder, pero que suceden. Empezamos a tener aflicciones y viene la tristeza. Viene la impotencia porque el hombre no tiene poder contra lo espiritual. El hombre no puede cambiar lo espiritual. El hombre solo puede cambiar hasta cierto punto lo natural. Y ni aún así, a medida que el tiempo ha pasado, el desarrollo ha alcanzado los niveles que hoy tiene tecnológico, el hombre ha demostrado que ni siquiera lo natural lo puede controlar. El hombre ha hecho multitud de leyes para tratar de garantizar una disciplina en la sociedad, para tratar de garantizar una sociedad que vive en armonía, donde nadie dañe a nadie, pero no lo ha conseguido, porque lo que no puede hacer el hombre es eliminar
del alma de la persona esa facultad que Dios le puso, que es el libre albedrío. Eso no lo puede quitar. Y al no poderlo quitar, pues el hombre va a seguir dependiendo de su yo en gran manera. Y por eso algunos no aceptan las leyes y las violan. Y las violan una y otra vez. Y se van en rebeldía y tratan de hacer las cosas como él cree. ¿Y dónde terminan? Por eso es que el mundo está lleno de cárceles. Y cada vez hay más cárceles. Cada vez hay más leyes. Hay más libros creados de leyes. Por eso hay tantos abogados. Por eso hay tantos jueces. Por eso el hombre no acaba de completar la obra que él quiere, que le llama humanidad y derechos humanos. Porque no sabe ni realmente cuáles son los derechos humanos. No sabe a quién va a complacer y a quién no. Porque las cosas que decidimos nosotros como seres humanos complacen siempre a un grupo y a otros no. No se ha logrado nada, ninguna ley que logre que toda la humanidad al 100% la acepte como buena. Y por eso hay tantas divisiones en los continentes, en los países, en los gobiernos. Por eso es que ha habido tantas guerras. Siempre ha habido guerra, pero es por eso. Porque no nos ponemos de acuerdo en crear una sociedad que sea unitaria, que sea capaz de pensar de igual manera. Eso es imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque cada ser humano piensa de una forma diferente. Y va a tratar de imponer, por sobre todas las cosas, su forma de pensar. Y lo vemos en los partidos políticos, cuando se hacen elecciones, cómo uno trata de imponer un criterio contrario al otro. Y así se produce en toda la vida natural. Por eso las leyes no han logrado crear un mundo de felicidad, de paz, de tranquilidad. Todo lo contrario, cada día las cosas se empeoran. La seguridad de las personas en el mundo empeora. El habituallamiento de alimentos y de las necesidades del hombre empeora. Cada día hay más personas en el mundo que pasan a la pobreza, que pasan a la miseria. Hay naciones enteras, continentes enteros, que lo que representa su interior es la pobreza y la miseria. El hambre, las enfermedades, la falta de suministros, la falta de trabajo, la falta de organizaciones que puedan ayudar, la falta de ayuda, el desconfort entre un gobierno y otro, que a este no, porque este tiene este problema y hasta que no cambie esto no voy a aceptarlo. Eso trae como consecuencia lo que tenemos hoy. Un mundo que es multicolor, tan multicolor que ningún color se quiere unir con el otro. Parece como tratar de unir el aceite y el vinagre y no hay forma. No se unen. ¿Por qué? Porque son polos opuestos. Chocan. Se van de la zona donde pudieran estar. Por eso Dios nos habla de esta manera. Para que nos abramos nuestros ojos. Para que tú, que aún no tienes lo que hay que tener, que es a Cristo en el corazón. Porque solo Jesucristo puede darle respuesta a la vida de la persona. Pero para tener a Cristo hay que hacer su voluntad. Para tener a Cristo hay que buscar de Él. Hay que dejar de ser lo que uno ha sido. Para tener a Cristo hay que reconocer que nuestra vida sin Él no vale nada. Sin Cristo nada podemos hacer porque Él es el que sabe cómo hacer las cosas. Porque Él es el único que las creó, como dice la palabra. Él es el que tiene la sabiduría y el conocimiento. Es el único ser que existe, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. No hay nadie que pueda ser igual a Dios. Nunca ha habido nadie igual a Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en la eternidad pasada, ni en la eternidad presente.
Dios es único. Y Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Es la misma persona. Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Y Dios fue tan bueno que como sabía que las personas querían ver a Dios para creer en Dios, Él se humilló a sí mismo y se sometió y descendió a la tierra para que el mundo viera que Dios era real. Por eso dice la palabra que y los suyos no le recibieron. Mira lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 3. Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y está hablando de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una realidad. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Cristo. ¿Quieres saber de dónde vino el mundo? De Cristo. Pero el mundo que Él hizo no lo recibió, no le conoció. A lo suyo vino, porque es Él. Él fue el que nos creó. Él creó la vida, Él creó los animales, creó la tierra, creó todo lo que ven nuestros ojos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Querían ver a Dios, Dios vino. Y Él no dijo, yo soy Dios. Cristo no se paró y dijo, yo soy Dios. No, Cristo demostró que era Dios. Cristo demostró que era un ser inigualable, distinto a todos los demás. Porque hizo cosas imposibles para el hombre. Cristo caminó sobre las aguas. Y lo vieron, por eso está escrito, porque los que lo vieron, lo escribieron. Caminó sobre las aguas. ¿Qué hombre ha podido caminar sobre las aguas de forma natural? Nadie. Eso es imposible para el hombre. El hombre para mantenerse a flote en el agua necesita o nadar o necesita tener un traje especial que impida o estar en un barco que impida que se hunda. Pero de forma natural nadie puede caminar sobre el agua porque nada más queda un paso y ahí va para abajo. Sin embargo, Cristo lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que se dieran cuenta de que Él era un ser sobrenatural. Cristo transformó el agua en vino. Eso nadie lo puede hacer. Son cosas que son imposibles para el hombre. No ha existido nadie que pueda transformar el agua en vino sin pasarla por un proceso en una industria o a través de añadirle cosas. Con una palabra, como lo hizo. Y lo hizo delante de todas las personas que estaban allí. Por eso está escrito, porque los que lo vieron, lo escribieron. No es fábula, los que lo vieron, lo escribieron. Pero para que entendieran, si aún con esas cosas no se daban cuenta que Él era un ser totalmente sobrenatural, con un poder extraordinario en su palabra, Él levantó personas que estaban muertas, las resucitó. Cristo no fue el primer resucitado, Él resucitó a tres personas que están bien documentadas en la Biblia. Por los que lo vieron, lo resucitó. Inclusive a Lázaro después de 4 días de muerto y ya en una tumba, hasta con olor a podrido. Y con una palabra lo llamó y se levantó. Porque Él era Dios. Era Dios en un cuerpo de un hombre. Nadie puede hacer eso. No ha existido ningún ser humano que pueda hacer esos milagros que nosotros llamamos milagros. Para Dios no son milagros. Para Dios es lo normal de Él. Porque Él fue el que creó la vida. Él es el que tiene poder sobre la vida. Él es el que hace y el que deshace. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para salvarnos porque todos, absolutamente todos, íbamos por el camino de la perdición.
porque todos habíamos pecado y se iba a cumplir una ley espiritual. Porque las leyes espirituales se cumplen. Son imposibles que no se cumplan. Si hay algo imposible es que una ley espiritual no se cumpla. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Y la misma palabra, la misma ley dice que el que peca, muere. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte no es la muerte que tú ves, la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual, la muerte verdadera. La muerte física no es la verdadera, es una muerte intermedia. La muerte verdadera es la muerte espiritual. Es la que se produce cuando Dios se aparta de ti. Muerte espiritual significa entregado a Satanás, para que lo entiendas de otra manera. Muerte espiritual significa entregado a Satanás. Si Dios te quita la cobertura, te ha entregado a Satanás. No hace falta que le digas, Satanás, aquí lo tienes, que lo puede hacer, y lo ha hecho. Es solamente con quitarte la cobertura, es suficiente para que tú quedes totalmente desprotegido y te tengas que enfrentar al peor de los seres creados, al creador del pecado, al creador de la mentira, que ha llevado a millones y millones de personas al infierno mintiéndole, que pueden ser igual a Dios, que no necesitan de Dios, que no tienen por qué hacer la voluntad de Dios. Él los ha llevado hasta el final. Pero en esta mañana tú tienes una gran oportunidad de entender y comprender de que Dios está contigo. Dios te está llamando en esta mañana. Dios te quiere decir algo importante. El hombre natural no comprende estas cosas. El hombre natural solo ve lo que ven sus ojos. Y los ojos del hombre natural lo que ve es el presente que está viviendo. Él no puede ver más allá, no puede ver el futuro. Y el hombre no depende del presente, depende del futuro. Él no sabe lo que va a pasar en el futuro. El futuro de la persona, ahí está la verdad. Y esa verdad está escondida para los ojos naturales. Por eso el hombre natural ve las cosas de Dios a veces como locura. Porque no ve a Dios y sin embargo no comprende que Dios ha venido y se ha presentado ante el mundo y ha demostrado que era quien es. Cristo, después que murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. Y está escrito que resucitó al tercer día, tal como Él lo había profetizado. Y no solamente resucitó, sino que estuvo con los apóstoles durante varios días, 40 días, y terminó haciendo la obra magnífica que demostraba totalmente que Él era Dios. Además de estar resucitado, ya era una señal inequívoca de que ningún hombre podía resucitar si alguien poderoso no lo resucitaba. Y a Él nadie lo resucitó, Él se resucitó a sí mismo. Por eso Él se elevó al cielo en presencia de más de 500 personas. Se elevó al cielo espontáneamente, subió en una nube hacia el cielo y se fue y dijo que volvería y está al volver. Por eso hoy tienes la oportunidad de dejar de ser un hombre natural. El hombre natural, vuelvo y te repito, no puede ver lo que va a ocurrir mañana. Pero el hombre espiritual sí puede ver más allá de mañana. Puede ver mucho más lejos. Porque el que está en el espiritual es el Todopoderoso. Cuando tú te conviertes en un ser espiritual y recibes a Cristo, recibes con Él al mismo Dios, al Espíritu Santo, que habita en ti. Y al habitar en ti, tú formas parte de un instrumento poderoso de Él. Por eso,
Hoy es el momento. Este mensaje que Dios te ha enviado en este tiempo tan difícil que se está pasando es para que comprendas que sin Él nada puedes hacer. Nadie puede hacer nada sin Dios, ningún gobierno, ninguna fuerza, ni la ciencia, nada puede. No hay riquezas, no hay nada que puedan lograr aliviar al mundo de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Lo único que puede aliviar al mundo y que puede detenerlo todo es que el hombre comprenda que somos de Él y para Él, y que tenemos que vivir conforme a su voluntad. Y por tanto, el hombre espiritual comienza el día que se entrega a Cristo. Hoy es el día para ti. No es para que lo pienses para mañana, no es para que lo pienses dentro de una semana, no es para que te lo pienses durante un mes. Si tomas o no la decisión de ir a Cristo. Hoy es el momento, porque no sabe qué va a pasar mañana. Y te puedo asegurar algo, y es que el hombre cuando muere físicamente ha perdido toda oportunidad. Toda oportunidad. Por lo tanto, este es tu momento. Si tú estás dispuesto a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de reconciliarme contigo. Reconozco que mi vida ha sido una vida de pecado, pero me arrepiento de corazón y creo que la obra que hiciste en la cruz del Calvario, tu sangre derramada, paga el precio de todos mis pecados. Por eso hoy reconozco que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que resucitó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, para cuando vengas a buscarme, yo me vaya contigo para el cielo. Y para que a partir de hoy, Satanás no tenga que ver nada conmigo. Yo soy a partir de ahora un hijo de Dios. Gloria al Señor. Si has hecho esta oración, te aseguro que el Señor ha abierto el camino de tu salvación, ha abierto el camino de tu felicidad, de tu goza. Puedes contar con el Señor. El Señor está contigo. Gracias te damos, Señor, por esas almas que están escuchando este mensaje y que están entregando sus vidas a ti en estos momentos. Gracias. Te recordamos que podrás revisar en este canal y encontrarás muchos más mensajes que hemos dado ya y que son muy importantes para el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Y para que empieces a caminar en el camino verdadero, en el único camino que existe de salvación, que es Jesucristo. Él es el camino, no hay más camino, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. O Cristo o se pierde todo. Por eso te invitamos a que revises en el canal Camino al Padre los otros videos que tenemos allí preparados y que ya hemos puesto, para que tu vida sea una vida de prosperidad, de gozo y de felicidad. Y verás que vas a contar con el Dios Todopoderoso, el que va a darle respuesta a todos tus problemas. En el nombre de Jesucristo, nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios los bendiga.